Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar daros las gracias por haber venido. No está la tarde como para salir, pero el hecho de que salgáis, estéis aquí a darle calor y compañía y saber qué es lo que ha hecho nuestro querido Jorge, pues es una grata noticia para todos. Como os podéis imaginar, yo no estoy en la franja de edad del centro del espacio joven Ibercaja, porque sí, y por eso estamos aquí presentando este libro. Yo suelo decir que la publicación de un libro de poesía es siempre una gran noticia, y en este caso lo es, ¿no? Cuando uno escribe un libro, un autor escribe un ensayo, acaba escribiendo de cosas que ve y que las interioriza y reflexiona sobre ellas. Cuando uno escribe, un escritor publica un libro de ficción, pues hace una novela, se inventa personajes. Es cierto que en cada personaje, y Jorge lo sabrá bien porque también ha escrito novela, en cada personaje el escritor siempre deja algo de sí mismo, pero no es ninguno de los personajes de su novela, ¿no? Y la poesía, sin embargo, tiene una cosa, y es que el autor, el poeta, primero no busca nada con su libro de poesía, no hay nadie que, no ya que se haga rico escribiendo poesía, sino que no hay nadie prácticamente que viva de la poesía, y sin embargo el autor se desnuda perfectamente ante los ojos del que lee la poesía. Cuando lees un libro de poesía, en cierta manera entras en la intimidad del autor, y este es el caso, lógicamente, de estas 1000 noches de tinta que presentamos hoy. Jorge es un zaragozano del 98, y en realidad tampoco os creáis que se diferencia mucho de cualquier otro zaragozano del 98. Un chico joven, tiene sus inquietudes, sus ambiciones, sus destrezas, sus problemas, sus soluciones, ¿no? Y ahora se nos presenta pues, como un poeta que publica libros. ¿Qué se puede decir de 1000 noches de tinta? Pues que es un poemario pues muy peculiar. Normalmente todos, cuando un poeta se sienta a escribir, busca un tema: la ansiedad, la depresión, la soledad, el amor, sobre todo. Y en este libro pues hay pues un poco de todo, ¿no? Hay poesía del yo, hay poesía de la experiencia, hay poesía conceptual. Es un libro difícil de clasificar porque toca muchos temas, y en ese sentido es muy ambicioso, y quizá algún crítico pudiera decir que es un defecto el querer tocar tantos temas, pero yo creo que esa es la principal virtud del libro, que a cada página que pasas pues te sorprende con algo nuevo, con algo diferente, incluso con distintas voces. Hay momentos en los que uno dice, bueno, pero esto lo ha escrito una persona o varias, ¿no? Y en ese sentido eso no deja más que hablar muy bien de la personalidad de Jorge, ¿no? Digamos que el libro lo tiene estructurado en tres apartados. Tiene un primer apartado que digamos que es ya una poesía, digamos que es una poesía del yo, una poesía de la experiencia. El poeta pasa la mirada a su alrededor, también puede parecer un poco presuntuoso, o a lo mejor no me explico muy bien cuando hablo de poesía de la experiencia en alguien tan joven, ¿no? Pero en los poemas sí que se detecta como una intención de mirar hacia atrás y reflexionar lo que ha sido su vida, ¿no? Tiene poemas dedicados al entorno familiar, lógicamente, a un abuelo que no está, a una abuela que es una matriarca, a una madre a cuyas alas siempre volverá a cobijarse, a un padre que admira poderosamente. Tiene poemas dedicados incluso a la gata. Y tiene un poema dedicado a unos ojos verdes que parece ser que son los que le iluminan la vida últimamente. De todo eso pasa a una segunda fase del libro, en la que se vuelve como un clásico sin saberlo, ¿no? Uno de los principales motores de la poesía en la antigüedad. En la antigua Roma había un poeta bilbilitano que era Marcial, que era de la cultura romana y fue muy famoso en Roma, y acuñaba frases, aforismos,
que él también nos deja ahí sus frases, sus aforismos, sus reflexiones, también con temas muy variados. Y de ahí, de esa segunda fase, que es un poco pues, epigramática, o luego autores como Ramón Gómez de la Serna, con sus greguerías, también hicieron del aforismo una modalidad literaria. De esa segunda fase entra en la tercera fase, que ya ahí rompe con todos los esquemas, hace unos haikus. El haiku es una poesía tradicional japonesa, de 5 versos, 7 versos, 5 versos, aunque ha habido autores que han pervertido esa numeración, ¿no? Son frases contundentes, son frases que suelen ser redondas como esferas, ¿no? Como una piedra que tiras a un estanque y el concepto japonés de las ondas que se van expandiendo, pues son frases que te dejan pensar. Y ese es el libro que tenemos entre manos y que dentro de unos momentos tendrá la posibilidad de comprar y de que les firme el autor, que también leerá una selección de esos libros. El formato elegido para la entrevista, para la presentación es de entrevista. Yo le voy a hacer unas preguntas. Si en algún momento ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues tendrán la oportunidad. Luego tendremos el placer de que el propio autor nos lea una selección de sus poemas, que yo no conozco, ha seleccionado él. Y nada, yo quería empezar un poco la entrevista enlazando, porque sí que, en cierta medida, el libro anterior era totalmente distinto, pero en cierta medida sí que conecta. Les voy a leer la primera estrofa del primer poema, no quiero ser pesado porque el que los tiene que leer y los lee bien es él. Caballero de honor, cultura y modales, con espada y escudo, protege sus ideales. Palabras suaves, corazón noble, respeto a la libertad. Su alma es pura como el agua de un manantial. En cierta medida, esa imagen que queda así del caballero de alma pura, enlaza con sus personajes de la anterior novela. Entonces, antes de hablar de la poesía, yo quería preguntarle pues, qué supuso para él o qué recuerdo tiene de esa Un soplo de esperanza. Pues primero, gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Respondiendo a tu pregunta, Un soplo de esperanza fue como un sueño, porque es algo que empecé desde muy pequeño. Es un mundo que elaboré pues, poco a poco, sin darme cuenta, en las clases que me aburría y pues eso, escribía notas y lo guardaba. Y un día empecé a juntarlo todo y pues creé un mundo. Y cuando salió el primer libro, pues la verdad es que estaba muy emocionado, muy ilusionado, quería que fuese rápido, que saliese todo enseguida, lo quería ya. Y la verdad es que luego me di cuenta de que tendría que haber esperado, lo tendría que haber sacado más calmado, pero yo creo que es la ilusión del primer libro, de ver cómo lo que has escrito, lo que has soñado, se hace realidad y otros lo viven contigo. Ese soplo de esperanza tenía acción vertiginosa, continuamente estaban pasando cosas. Y la poesía es un poco más reposada, más introspectiva. ¿Por qué y cómo llegas a la poesía? Pues empecé con la poesía, la verdad es que por dedicarle un poema a una persona muy querida para mí, y empecé, pues dije, ya que he creado uno, voy a crear otro que creé para mi madre, para mi abuela, y empecé así, y fui hilando y dije, pues voy a escribir poemas que es lo que, como se llamaba en principio el libro, eran 25 años en el camino, que eran las experiencias que había ido viviendo, la gente que es importante, no toda porque no le puedo dedicar un poema a cada persona, ya lo explico al principio, pero en cada poema hay un trozo de personas que han influido en mí, que al final han hecho que sea la persona que soy, y la gran mayoría están aquí, otros no han podido venir. Y es pues eso lo que ha hecho que este libro salga a la luz. ¿Lo dedicas a Ángel Cuéllar? Sí. Que imagino que será tu abuelo. Sí, es mi abuelo, que el libro se lo dedico a él porque es una persona que fue muy importante para mí, me crió también, fue muy importante en mi vida, y él no tiene un poema dentro del poemario porque me fue muy difícil en su momento hacerle uno solo a él, y me salió otro totalmente diferente a lo que esperaba, entonces decidí que las personas que aún están en el poemario, y el que por desgracia no puede estar, pues
para él es el libro entero. ¿Qué sientes al escribir poesía? Porque algunos poetas suelen decir, no, yo siento como si desnudara mi alma para los demás, ¿no? Es un poemario de temas muy diversos, algunos parecen muy íntimos, otros parece que estás más de espectador. ¿Cómo concibes la poesía? ¿Cómo la...? Pues yo principalmente es que quiero hablar de un tema, pienso en el tema y la poesía pues me resulta la manera más fácil no de decir las cosas, pero sí a lo mejor de que la otra persona entienda lo que quiero decir. Es como más dulce, por así decirlo, menos agresivo, menos brusco. ¿Por qué esas tres etapas, esas tres fases? Pues ¿Cómo surge esa idea de hacer 3 libros en uno? Los haikus es que, como lo digo en el libro, leí un libro de haikus y me quedé maravillado y dije, me encantaría hacer esto. La verdad es que la gente que hace esto es gente que es muy profunda, que tiene mucho sentimiento y que sabe expresar poco con mucho. O sea, al revés, poco con mucho, sí. No. Mucho con poco. Perdón. Sí. Y dije, eso me gusta mucho. Y entonces lo intenté. Y me gustó más que hacer poesía porque me resulta personalmente más agradable, menos tedioso, porque la poesía al final tienes que hacer que todo esté bien estructurado y al final por temas de las reglas que hay no queda a lo mejor tan preciso o tan explícito lo que quieres decir. Y luego las frases fue porque, volvemos al principio, yo sigo escribiendo mi saga de fantasía y igual que hay poemas que podrían estar dentro de eso, hay frases que han salido de pensar y crear personajes y de mis vivencias, de mis pensamientos, he dicho, pues esto puede ser interesante, lo puedo poner aquí. Me estoy dando cuenta que he cometido un error al principio y es que me he olvidado de uno de los grandes poemas del libro que se lo dedica a su hermana Lara, que es un poema bellísimo y entrañable, y se me ha olvidado citarla, pero sí, es una de las grandes sorpresas del libro. Pero volviendo a lo que estabas comentando, y no te sientes muy encorsetado al tener que meter, ya se me ha caído el micrófono, ¿no? Pero ¿me oyen bien? ¿Me oyen bien? Pues que no te sientes muy encorsetado a la hora de tener que meter tus pensamientos y tus sentimientos en una estructura, en un número de sílabas, Ahí está, ¿no? Luego es que soy un poco cabezón y la tensión hace que todas estas cosas salten. Respondiendo a tu pregunta, al principio es un poco tedioso porque mi escritura es como el que trabaja el mármol. Primero está en bruto, hecho todo, y luego voy perfilando. Entonces, el problema que tengo a veces con perfilando es que lo que quiero decir se ha quedado tan delgado que no es lo que quería. Y eso es un punto que la verdad es que me ha tenido algún quebradero de cabeza. Pero el resultado, cuando consigo que el poema salga a lo que yo quiero, que cumple lo que tiene que cumplir, la verdad es que me siento muy satisfecho y no sé si seguiré haciendo poemas, pero la verdad es que me reconforta mucho. A ver cómo queda. A mí hay uno, hay tantos que sorprenden, pero hay uno que me llama mucho la atención, porque dentro de toda esa panoplia de voces que utilizas, dices, bueno, pues habrá poesía comprometida, pues la hay. Hay un poema que dedica a Aragón, donde se retrata él con la idea de lo que cree que debe de ser Aragón, ¿no? Yo quería que me comentaras algo de ese poema en concreto porque me ha sorprendido mucho, a mí particularmente. Cada uno de ustedes encontrará su propia sorpresa, ¿no? Pues ese poema fue porque, bueno, mi padre es de Castilla, mi madre es de Aragón, pero yo estoy muy orgulloso de ser aragonés. La historia me gusta mucho, considero que la historia de Aragón es muy, muy bonita y que a veces se olvida. Y es un poema que quería dedicarle por lo importante que ha sido Aragón y lo orgulloso que estoy de ella y lo identificado que me siento con los valores que yo creo que era lo que tenía Aragón y creo que sigue siendo Aragón.
Vayamos a los aforismos. ¿Por qué los aforismos? Casi nadie escribe poesía hoy, pero aforismos ya, vamos, menos que nadie. ¿Qué encuentras en los aforismos? Es lo que te he dicho anteriormente, de que yo las frases yo las empecé porque estaba pensando en, pues a la hora de crear personajes me gusta crear que tengan su personalidad, que tengan su forma de ser y sobre todo que tengan esa filosofía. Entonces, al crear los personajes hay veces que tienes que utilizar tu experiencia personal y es cuando empecé a escribir frases y dije, pues yo creo que hay cosas que, aunque al final la verdad absoluta no la tiene nadie, pero yo creo, para mí, esta es la verdad, o esto es lo que sería lo más cercano a la verdad. Voy a hacer... igual le reviento porque elijo precisamente uno de los que él va a leer. Pero bueno, yo he elegido este porque me pareció especialmente bueno. Si se acuerdan, circula mucho entre los círculos literarios el relato más corto del mundo, que es de un escritor hispanoamericano, Augusto Monterroso, que el relato dice simplemente así: cuando se despertó, el dinosaurio estaba todavía allí. Y entonces, de ese relato, claro, el juego de ese relato es que lo completas tú con tu propia experiencia. El dinosaurio puede ser desde una deuda, una preocupación, un desamor, una envidia, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues fíjense en este aforismo, igual te reviento y lo habías elegido. La envidia es una mochila con piedras. Son también 2, 4, 7 palabras, ¿no? Y sin embargo, cada uno de nosotros, desde nuestra propia experiencia, puede darle un sentido y un significado distinto al libro, al aforismo. Y bueno, aunque ya has hablado de Matsuo Baso y del haiku, sí que quisiera pues, profundizar un poco en eso, ¿no? En por qué eliges una métrica poética que en poco o nada tiene que ver con la tradición española, ¿no? Sí que es cierto que ha habido autores que han intentado hacer haikus, pero bueno, no deja de ser un género totalmente japonés. Pues cuando leí el libro, que es Por sendas de montaña, me quedé fascinado y empecé a marcar las páginas de los haikus que me gustaban y al acabarlo había marcado todas. Si no son todas, son casi todas. Y dije, ojalá un día pueda yo hacer algo que a otra persona le haga sentir esto. Entonces, cuando empecé este proyecto, cuando ya había acabado con los poemas, ya se lo había enviado a la editorial, es cuando me puse con los haikus y es cuando indagué, me puse, y la verdad es que fue un género que me resultó muy fácil abarcar. La verdad es que tuve que desechar mucho porque solo podría haber habido uno de haikus y me sentía muy cómodo, estaba, pues eso, me gustaba lo que transmitía y había llegado a ese punto que había sentido yo leyendo ese libro. Entonces, yo creo que transmito más con los haikus que con los poemas. Ahí cada uno cuando lo leáis decidiréis. Y bueno, quería preguntarte también, has hecho una indicación en el sentido de que igual el próximo libro no era poético. ¿Piensas seguir? ¿Piensas abordar otro género? En septiembre acabé el segundo libro de mi saga de fantasía y llevo desde entonces corrigiéndolo, puliéndolo, porque como corrí tanto con el primero, ahora quiero que sea lo mejor posible, dar lo mejor, y probablemente tarde más de un año en acabarlo, porque estoy puliéndolo mucho, y una vez que lo acabe, pues, quién sabe, a lo mejor poesía o seguir con la saga, no me cierro, estoy todo el día escribiendo, o sea, siempre que tengo un rato escribo, y si no estoy inspirado para una cosa, estoy para otra, o sea, siempre estoy escribiendo algo. Tengo muchos libros empezados y una vida larga para escribirlos. ¿Y por qué? ¿Por qué escribes? Principalmente porque yo soy una persona muy imaginativa, tengo muchas cosas en la cabeza. Y podrías pintar, podrías hacer... Sí, pero cine. Cuando escribo es como que me quedo tranquilo, lo disfruto mucho, duermo, porque cuando tengo una idea en la cabeza, si no escribo, no duermo, me tengo que levantarse a la hora que sea y escribirlo.
y entonces me siento muy bien, me siento, digamos que realizado, pero es que no lo considero ni un trabajo ni nada, es una afición que espero poder seguir haciendo muchos años, aunque si no vendo ningún libro seguiré haciéndolo, pero para mí, porque la verdad es que es algo que me apasiona, y una vez que está el libro acabado, es verdad que como autor eres muy exigente y le ves fallos, siempre ves fallos, pero me gusta mucho acabar un libro y decir, lo he acabado, ahora por el siguiente. Y ver que van acabando las cosas, que todo va cuadrando, que a lo mejor has empezado un proyecto y no sabías cómo iba a acabar, y cuando acabas no te lo esperabas, te sorprendes a ti mismo. Entonces es eso, que los mundos están vivos, los personajes están vivos, los poemas están vivos. ¿Te acompañan cuando vas a trabajar o caminas por la calle? ¿Te acompañan las palabras? Estoy todo el día, la verdad es que cuando tengo un rato a solas estoy pensando, si no estoy pensando en una cosa, estoy pensando en otro. Y la verdad es que lo disfruto mucho, disfruto mucho. Bueno, antes he hablado de poesía comprometida y poesía social, y quizás estemos ante el primer poeta que escribe un poema a la precariedad del becario. Pero bueno, son cosas propias de la edad, ¿no? Bueno, del entorno que le toca vivir, ¿no? Bueno, yo creo, Jorge, que ya, sin más dilación... Sí, perdón. Voy a hacer una pregunta. Sí, claro. Sí. Me parece el título precioso, 1000 noches de tinta. ¿Por qué este título? Pues la verdad es que yo soy negado para los nombres y para los títulos, y yo cuando creo los personajes y cuando creo proyectos les pongo personaje 1 o libro 2, y luego cuando ya he acabado es cuando me tengo que sentar y decidir poner los nombres. Y este libro fue cenando con mis padres, mi hermana, mi pareja, y les fui diciendo títulos que tenía, y al final fue un Frankenstein porque se cogió un trozo de uno y otro trozo de otro y salió este título. Es precioso. Muchas gracias. Otra cosa te quería decir, los libros buenos de poesía no son nunca gordos. Gracias. Bueno, anímense que están saliendo preguntas mejores que las que he hecho yo. No te infravalores, no te infravalores. Y pocas veces se tiene la oportunidad de tener al autor aquí que la responda. Dentro de unos años podemos decir, estuve en la presentación del primer libro de poemas. Siento no poder darte la enhorabuena porque no lo he leído. No, pero muchas gracias. Te la mandaré con tu madre. Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta más, si les parece, escuchemos. Vale, me he preparado 5, he intentado que no sean muy largos, aunque hay alguno que sí que es largo. Voy a empezar uno que está dedicado a mi familia. Se llama Magia Familiar, y cuando acabe diré una pequeña anécdota. Navidad en familia, melodía celestial, comedia y amor entrelaza lo esencial. Abuelos sabios, raíces de la historia. Tíos risueños añaden su gloria. Primos juguetones, risas contagian. Padres fuertes, pilares que guían. Hermanos cómplices, lazos que perduran. Mi familia, tesoros únicos que me curan. Este poema, la verdad es que era de otra manera al principio, porque me inventé una palabra que no existía. Y cuando llegó a la editorial me dijeron que eso no podía ser, pero porque me sonaba bien. La creé porque me pegaba. Tenías que haber insistido, que Juan Ramón escribía las Gs con J y las J con... No, lo escribía todo con J. Vale, voy a pasar al siguiente. Este se lo dedico a mi abuela, que es su cumpleaños, y se lo leo como regalo de cumpleaños. Villa Meli. La casa de mi abuela Meli era más que un simple hogar, era un refugio para el corazón, un cobijo de amor y de paz. En los veranos en Villa Meli el tiempo se detenía, un oasis natural para la infancia guardar. Entre valores, risas e infinita alegría, mi abuela es la dueña de la casa, la anfitriona de la felicidad, con elegancia y gracia suprema, nos brinda su cariño sin igual. Su comida es un regalo divino, un sabor que no se puede olvidar. Cada platillo lleva su toque de amor, pasión y mucho más. Mujer elegante y educada, sinónimo de afecto y bondad. Mi abuela Meli es un tesoro cuyo ejemplo y humanidad deseo imitar. Gracias por ser mi otro hogar, el punto interno de conexión, la fuerte roca familiar, más que una abuela, nuestra bendición.
Este lo he elegido por ti, porque me dijiste que te había llamado la atención, y este es el poema de Aragón. Aragón, tierra de pasión y leyendas, de nobleza y valentía en cada rincón, donde en el mito el patrón mató al dragón, y el coraje se respira en cada canción. En los lares se puede sentir el orgullo de un pasado que resuena con cada latido, donde la historia y la cultura son un murmullo que perdura en el tiempo con todo su sentido. Aragón, cuna de grandes aventureros, que conquistaron mundos lejanos sin igual. Hoy en día se recuerda su legado y su acero, como símbolo de la fuerza y valor ancestral. Esta tierra es acogedora y amable, con el visitante que viene de fuera. En ella siempre toparás con un amigo afable, que guíe tus pasos con respeto y entrega. Aquí la belleza siempre está presente, y en cada esquina se siente un amor latente. Por su nobleza, su leyenda y su pasión, querida Aragón, que ayuda a mi mente y despierta mi corazón. Ahora da la casualidad que este es otro que hace poco has nombrado. Esta es la sátira del becario. En el reino del absurdo, la risa me provoca, trabajar sin paga, como broma se evoca. Horas interminables, esfuerzos sin medida, gratis, qué idea, mi paciencia se estira. El jefe sonríe mientras yo sudando, trabajando gratis, mi cordura desafiando. La ridiculez del trabajo sin recompensa, un círculo absurdo, una cruel recompensa. Espectáculo absurdo, donde el trabajo es gratis, como si el esfuerzo no valiera nada. Tan insensato, así es la absurda danza del sin pago. Bailamos al ritmo de un salario disperso en el viento. Y por último, este es un poema que cuando acabé el libro lo hice para agradecer a los lectores y pensé que vendría bien en esta presentación para cerrarla. Se llama Agradecimientos. En versos danzantes de tinta y papel agradezco al lector, amigo fiel. Entre líneas hiladas con pasión, tu mirada da vida a esta creación. A quienes incitaron mi pluma a danzar, con gratitud profunda quiero expresar. Cada palabra halló su razón de ser, en los susurros que azuzaron a crecer. En este viaje de letras y pasión, a todos vosotros, mi corazón se abre con agradecimiento verdadero, por convertir mi escritura en sendero. Y mientras el último verso se desgrana, en el eco de murmullos de la brisa emana, anuncio con alegría y devoción que la continuación será con más pasión. Bueno, pues, si no tienen ninguna pregunta más, pues ahora el autor les dedicará los ejemplares de su libro. Muchas gracias de nuevo por venir. Y bueno, ¿sí? Sí. ¿Dónde podríamos seguir un poquito más las actualizaciones, lo que vayas subiendo, lo que tengas pensado hacer? Pues actualmente tengo solo Instagram, que es en mis redes, que es jfc_escritor, y ahí es donde voy publicando dónde voy a estar, lo que voy a firmar y si saco libro, si no saco libro. Gracias por la pregunta, Emilio. Pues nada, nos parece. Ya les dejo con el autor para que firme ejemplares. Pues muchas gracias, Mariano, por venir y la presentación. Gracias Y muchas gracias. al autor.